buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Estamos viendo un movimiento bajista bastante agresivo en el día de hoy. Como veis, el precio parece que ha tenido un giro rápido en la zona de máximos históricos. Comentábamos anteriormente cómo estuvimos trabajando esta estructura operativa, donde el precio estuvo lateralizando sobre la zona media de la misma, indicando presión compradora de fondo en estos niveles operativos. Esto, como comentábamos ayer, eran muestras de fortaleza que dieron inicio posteriormente a este movimiento de continuación alcista. Pero el contexto cambió con el giro rápido que estábamos comentando anteriormente. Y es que, como veis, en un primer movimiento bajista comenzó a entrar presión compradora en la zona del VWAP. Y tras esto el precio tuvo el intento de continuar con esa tendencia. ¿Qué sucede? Que comenzó aquí una venta muy agresiva. Esto es lo que ha dado inicio a ese sell-off tan agresivo que hemos estado viendo en estas últimas horas. Ha sido un movimiento bajista bastante rápido, que como veis ha llegado a suponer una caída del 14 y pico %. Es una caída fuerte dentro de lo que cabe. Pero a ver, si estamos viendo un bull run, esto va a ser lo normal. Y durante los mercados alcistas, en este tipo de correcciones es cuando hay que estar valorando compras. Incluso si son de mayor profundidad, mejor. Porque esas son las oportunidades que nos da el mercado para tener más margen operativo. Esto, de todos modos, en el corto plazo es una muestra de debilidad bastante importante, porque ha rechazado esta zona operativa de forma muy agresiva y estaba volviendo a encontrar el precio de equilibrio sobre la zona de los 62.000 aproximadamente. Estos son muestras de debilidad, pero a nivel operativo ya no nos sirve para trabajar esta estructura. Esta estructura ya no la vamos a trabajar, porque dio la oportunidad del movimiento alcista que comentábamos tras la continuación. El contexto ha cambiado en este momento de aquí. Este giro rápido es el que ha dado inicio a este movimiento bajista. Mucha agresividad vendedora, también en cierta manera acompañada de volumen. Y lo único que podría hacer el precio ahora mismo para poder volver a valorar setups alcistas sería demostrar fortaleza con la misma agresividad. En resumen, podría ser un ejemplo tener un giro en V e intentar consolidar una ruptura por encima de estos máximos. Esto nos estaría demostrando fortaleza y en este caso es donde podremos estar evaluando compras para un movimiento de continuación alcista. Pero como os digo, en un bull run, estos son los momentos donde también podemos valorar compras. Eso sí, para la operativa de corto plazo, esto también es una muestra de debilidad importante. Así que para confirmar fortaleza durante las próximas horas, estaría bien ver agresividad alcista y sobre todo romper esta zona de aquí, que es donde hemos estado viendo esa distribución agresiva, para confirmar la fortaleza de los compradores. Y más importante, como hemos comentado en vídeos anteriores, sería clave no perder esta zona de soporte de los 57.160. Ahí el contexto de corto plazo podría estar en peligro. Se han llevado bastantes apalancados, que ya había mucha gente que se estaba sobreapalancando, intentando comenzar ese movimiento alcista. Y en caso de tener ese giro en V, podría incluso ser esto una sacudida de apalancados antes de una explosión agresiva. Así que atentos a las próximas horas porque serán horas decisivas para el precio. Ahora vamos a revisar, como siempre, las herramientas. Os recuerdo que tenéis los enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Veíamos ayer cómo iban limpiando los shorts que iban entrando en el mercado. Pero tras este movimiento bajista, como veis, se han llevado este clúster que comentábamos anteriormente, que había en la zona de los 60.200 aproximadamente. Había mucha liquidez en esta zona acumulada y seguimos viendo también liquidez en niveles operativos más bajos, como por ejemplo estos 56.150. Comentábamos anteriormente cómo había liquidez en esta zona de los 66.058 aproximadamente por parte de la liquidez de 100x. Se lo llevaron todo en este movimiento bajista. Liquidación masiva, igual que veíamos aquí en el día de ayer. Y luego también hemos visto cómo han limpiado toda esta zona de aquí que también tenía un poquito de liquidez. De igual forma en la liquidez de 50x, que en este caso había bastante sobre esta zona de los 61.000. Ahora mismo no hay ninguna zona comparable a esto. Si filtramos un poco más veíamos en esta zona, pero como veis ahora mismo no hay nada más. En cuanto a la liquidez de 25x, también veíamos mucha en esta zona de los 60.000. Como veis, han limpiado muchísimo esa zona de longs del corto plazo. Y por parte de los short ahora mismo no se ve gran cosa, la verdad. También es normal, les han castigado muchísimo en estos últimos movimientos alcistas. Eso sí, en cuanto a la liquidez de 10x, veíamos cómo han limpiado un clúster que había aquí, pero no había tanta liquidez en estos niveles.
Donde más hay es en la zona de los 56.200. En el Multibook comentábamos ayer que habían bastantes ventas en los 69.000 y en los 70.000. Absorbieron partes de estas ventas, pero siguen quedando todavía. Veíamos volumen de compras que entraba a defender al precio en los 61.750 y vemos que entran más compras en los 57.550. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher vemos más liquidez por parte de los long. Sobre todo tenemos aquí un pico muy importante en torno a los 51.850. Esta zona, como veis, va aumentando la liquidez poco a poco. Mirad en este mapa de aquí cómo observábamos que ayer había muchísima liquidez en estos niveles operativos. Es todo lo que se han llevado en el día de hoy, apalancados de longs. Por parte de los CVDs vemos que ha habido muy poca actividad por parte de Binance. Esto es raro. Sí que ha habido bastantes ventas en el resto de exchanges. Sobre todo en Coinbase vemos muchas ventas. Y en los mapas de corto plazo vemos también bastante más liquidez por parte de los long. Tenemos hasta los 62.070. Y luego por parte de los short tenemos aquí un poco en los 64.100 y en los 65.200.